presidente municipal constitucional del municipio de Ayutla. Médico veterinario Humberto Zapata Añorbe, secretario de Desarrollo Rural y representante del ciudadano gobernador constitucional, a quien pido le transmita mi saludo y mi aprecio. Diputado Sebastián de la Rosa Peláez, vicepresidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero. Saludo también al director general Jesús Pastenes Hernández, director general de Actividades Cívicas del Estado de Guerrero. Saludo con aprecio a la presidenta del DIF municipal, a Ruth Leonor Peralta, a quien conocí en la escuela primaria Plan de Ayutla. Saludo también al teniente coronel de infantería Carlos Genaro Herrera Pérez, representante del 48º Batallón de Infantería. Saludo a la diputada profesora Rodolfina Gatica Garzón. Estimada Pina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Saludo también a la síndico procurador municipal Teresa de Jesús García Martínez, profesora. Quiero saludar también a Jesús Hervey Arredondo, presidente nacional de la Corporación Mexicana de Industriales y Productores. Saludo además al profesor Andrés Catarino Cabello, regidor de Comercio y Abasto Popular. Saludo al regidor de Ecología, a Hermes Rodrigo Hernández. Saludo al regidor de Desarrollo Rural y Salud Pública, profesor Arturo Ramírez. Saludo además al regidor de Obras Públicas, Romelio Martínez. Saludo al regidor de Educación, Arturo Espíndola. Saludo también a todos los delegados federales que el día de hoy nos acompañan. Saludo a la regidora de Asuntos Indígenas, Guadalupe Castro Morales. Saludo al regidor de Seguridad Pública, Gregorio Castrejón. Saludo al jefe de Protección Civil, Jesús Genchi Osuna. Saludo además al director del Centro de Salud, José Luis Carrera, y a los expresidentes municipales que nos acompañan, Fortino Caballero Villalobos. Saludo además al expresidente municipal, Daniel Guerrero Torreblanca. Muchas gracias, señor presidente, expresidente municipal. Reitero el saludo y el aprecio a los delegados federales que aquí nos acompañan. Quiero también saludar en especial a la ciudadanía y al pueblo de Ayutla de los Libres Guerrero. Las aguas que alimentan esta tierra confluyen en el río que divide a la ciudad. De igual manera, dos grandes momentos de la historia convergen en Ayutla de los Libres. El nombre de este municipio es, por sí solo, testimonio de la lucha del pueblo de México. Las coordenadas geográficas lo ubican al sureste de Chilpancingo. Las históricas marcan como el vértice de la batalla que han librado los mexicanos para conquistar sus derechos, su libertad. Al celebrar la independencia y la revolución como los grandes acontecimientos que forjaron nuestro destino y nos dieron patria, es necesario recapacitar sobre la relevancia del Plan de Ayutla. Hagámoslo aquí, ahora, a 158 años de distancia, donde termina la sierra y comienza la costa, donde terminó un capítulo y nacieron los principios sobre los cuales se construye la República. La lucha por la independencia, que inició el 16 de septiembre de 1810, se alimentó del deseo de libertad y la búsqueda de igualdad. En 1821, la ciudad de Iguala vio nacer los frutos de este movimiento. El 24 de febrero de ese año, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero unieron fuerzas por las causas comunes. El Plan de Iguala, además de establecer la independencia de México, declaraba la igualdad de los individuos, la unión de un pueblo. La conquista de las libertades no fue inmediata.
Por años, la nueva nación vivió en el caos, en la incertidumbre, entre los abusos de un Congreso dominante y un Poder Ejecutivo rehén de las divisiones territoriales y las finanzas frágiles. Era claro que para poder construir un país capaz de enfrentar el imperialismo que acechaba a las naciones recién independizadas, se debía contar con un ejército poderoso, una economía sólida, un pueblo unido y con un proyecto de nación. De lo contrario, resultaba presa fácil de las potencias extranjeras. Había que decir quién y cómo debía gobernar. La tan anhelada unión suscrita en el Plan de Iguala seguía siendo un sueño por alcanzar. Caudillismos y cacicazgos, falta de visión nacional y de rumbo claro, dejaron a los mexicanos en la confusión y en el desasosiego. El desencanto hizo nido y entonces surgió un hombre polémico, cautivador, poco entendido, con puntos negativos, pero gran conocedor de los mexicanos. Sabía cómo alimentar la esperanza de su pueblo, sabedor de las ambiciones de la clase política y la precariedad de la clase empresarial. López de Santa Anna enamoró y desilusionó una y otra vez a unos y a otros, a propios y a extraños. Fue realista, insurgente, defendió a la monarquía y apostó por la república. De liberal pasó a conservador, de héroe a traidor. En 1833, Valentín Gómez Farías aprovechó uno de los convenientes alejamientos de quien sentía haber nacido para presidente e imaginaba que moriría antes de dejar el poder para en un primer momento, para un primer intento, reformar a México. Sin embargo, los conservadores ganarían esta batalla llamando una vez más a Santa Anna. Permanecer en el pasado salió caro a la República. No solo perdieron las libertades y los derechos civiles, México fue mutilado y por 10 millones de pesos fue cedido el territorio de la Mesilla. Los mexicanos debían cerrar puertas y ventanas. Abrirlas se pagaba con la vida. Murmurar y hasta pensar podría significar ser acusado de traición a la patria. El delirio de poder y el temor de perderlo incrementó no solo el descontento del pueblo, sino la corrupción. Y México estaba cada vez más lejos de transformarse en una nación libre por la que muchos habían dado la vida. México debía ser una república representativa y federal, y el capricho de un hombre y el interés de quienes lo utilizaban cuando querían mantener sus privilegios no iba a impedirlo. La pregunta estaba latente: ¿cómo lograr un México en donde el imperio de la ley y no la fuerza de los cañones y la corrupción guiara los destinos nacionales? La esperanza fue puesta en un grupo de patriotas que se habían educado en las ideas liberales, quienes estaban convencidos que en la vida pública debía regirse por la ley y por las instituciones. Nuevamente, fue aquí, en el estado de Guerrero, en nuestro estado, donde la libertad se abrió paso. El 1 de marzo de 1854, Juan N. Álvarez abrió las puertas de su hacienda, La Providencia, para que Florencio Villarreal promulgara el Plan de Ayutla. Ignacio Comonfort lo reformaría el 11 de marzo en Acapulco y la revolución de Ayutla estallaría el 1 de mayo de ese año. El Plan de Ayutla establecía el cese en el ejercicio del poder de Santa Anna,
convocaba a los representantes de los estados a que se sumaran a designar un presidente interino, a que se convocara un Congreso Constituyente capaz de organizar a México como una república representativa y popular. Santa Anna amenazó con incendiar a cada pueblo que se uniera en su contra, pero México estaba ya incendiado por la necesidad de justicia, de igualdad, por terminar con los privilegios, los abusos y la corrupción de quien en nombre de los ideales había puesto en riesgo al país y en manos del dictador. Sin duda, el movimiento que se originó el 1 de marzo de 1854 creó las bases sobre las cuales se fundaría la República Mexicana, aunque tardaríamos otros 10 años para consolidar las instituciones liberales que darían vida al Estado mexicano. El movimiento que se gestó en la Providencia dio origen a leyes fundamentales que servirían para el desarrollo de las instituciones de nuestra patria. El 23 de noviembre de 1855 se expidió la Ley Juárez durante el mandato del presidente Juan Álvarez, siendo Benito Juárez ministro de Instrucción, Justicia y Asuntos Eclesiásticos. Extinguía los tribunales especiales, limitaba el fuero militar y religioso. Ya no habría justicia para los ricos y otra distinta para los pobres. Siendo presidente Ignacio Comonfort, el 28 de diciembre de 1855 se expidió la ley La Fragua, otorgando la libertad de imprenta, evitando que los individuos fueran perseguidos por las opiniones que emitieran. México recuperaba su voz. El 25 de junio de 1856 se expidió la Ley Lerdo, como se le conoció a la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, propiedad de las corporaciones civiles y religiosas. Fue así como se dio origen a la Constitución de 1857. Así se entendió el llamado por el plan proclamado en Ayutla. Y en esta ciudad histórica quedaba inscrito oficialmente en la historia y al mismo tiempo redactaba el futuro de México. Esta tierra hizo temblar a la vieja, a la añosa, corrupta estructura de Santa Anna. En la Constitución de 1857 se garantizaron los derechos del hombre, la soberanía nacional, y aunque el poder legislativo se constituyó por una sola cámara, se sentaron las bases de una división de poderes. Aquí se establecieron los fundamentos de la Constitución de 1917, la Carta Magna que nos rige actualmente. La consolidación del Estado mexicano ha derivado de una larga lucha por el imperio de la ley, por la validez de las instituciones. Pero el plan de Ayutla no solo desterró al dictador, sino que le permitió a una nueva generación transformar y gobernar a México. Nos dio leyes, nos dio gobierno, le dio rostro a México. Quiero, antes de concluir, solo señalar al ciudadano representante del gobernador del estado de Guerrero. El gobierno federal apoya, respalda al gobierno del estado de Guerrero y al gobierno municipal. Más del 70% de los ingresos del estado son ingresos federales. Hemos puesto en marcha el Plan Guerrero, hemos puesto la evaluación a la vista de todos. El 16% está evaluado. Exigimos con respeto también que se avance en la evaluación de los controles de confianza de los cuerpos policiales. Saludo con cariño a mis amados padres y a toda la población. México, amigas y amigos, siempre ha sabido encontrar su camino hacia la libertad, sin importar obstáculos, sin dar marcha atrás. El gobierno federal
da cumplimiento al mandato de los ciudadanos, a la lucha de los héroes por fortalecer las instituciones, por brindar seguridad y justicia y por garantizar ese México en el que las oportunidades estén al alcance de todos y la ley se cumpla. Dejo el saludo del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, y del ciudadano secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. Dejo el saludo del titular del Ejecutivo Federal, cuyo gobierno ha conseguido la cobertura universal en materia de salud para este año, la cobertura universal en materia de primaria y un régimen de libertades públicas sin precedentes, y en especial un régimen de consolidación de los derechos humanos que no había ocurrido en las últimas décadas en la historia reciente. Paisanos, ¡viva el plan de Ayutla! ¡Viva! ¡Viva Ayutla! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!